Cuéntenos un poco sobre la razón de las motivaciones y expectativas para haber fundado Estudios sobre Esculturas Contemporáneas, la revista, en la Universidad de Colima. Ok, a ver. De esto venía yo pensando ahorita en el metro. Estábamos fundando un programa de investigación. Entonces, teníamos ejemplos de lo que un programa de investigación hacía. Y teníamos aspiraciones de qué tipo de programa queríamos ser de acuerdo a esos ejemplos. Y dentro de esos ejemplos, la idea de que los programas de investigación tuvieran una revista era una parte. Entonces yo recuerdo que lo hicimos pues, porque como que era lo que tocaba, de acuerdo a lo que queríamos hacer como programa de investigación. Queríamos un rostro oficial, editorial, o así lo imaginamos, o así lo recuerdo. Y por otra parte, fue como un juego. Era cuántas cosas se pueden hacer académicamente. Una de ellas es hacer una revista, es hacer libros, dar conferencias, dar cursos, dar asesorías, producir videos. Bueno, queríamos hacer todo. Entonces, en el primer apunte sobre lo que queríamos hacer con el programa de culturas contemporáneas, era una especie de carta a Santa Claus, que además siguió creciendo. Carta a Santa Claus que por cierto quedó cucha, nunca se realizó, pero ni de lejos la parcialidad de lo que hicimos, de lo que pensábamos hacer. Yo creo que hicimos como el 20%, algo así. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que como dice Chucho, la revista, para hablar aquí más acá, era como una táctica de una estrategia más amplia. Y la revista era, había que verla en el contexto, porque la revista no, había muy pocas, me apuro mucho, no sé cuántas, poquísimas revistas en el área, no nada más de comunicación, porque no era más de comunicación, sino la revista la pensamos desde el principio que fuera multidisciplinaria, porque nos parecía que la cultura tiene múltiples formas de avance, de difusión, de ese punto yo creo que es un punto clave. Sí. De manera intuitiva y en parte por la formación que habíamos recibido en posgrados y con la gente que habíamos dialogado, dice la historia oficial que la cultura se pone al centro de los estudios sociales después de los años 50. En los 60 ya es un fenómeno. Pues nosotros fuimos parte de eso, un poquito, no de manera tan consciente, pero sí era. Sí. Pensábamos que así era, porque veníamos que de Gramsci, que Althusser, no sé qué historias, el Chirese, de pronto Gilberto Jiménez. Pensábamos que la cultura era algo muy importante, pero formamos parte como de ese oleaje emergente que ponía la subjetividad, por decirlo de alguna manera, en el centro de los estudios sociales. Y entonces ese tema, por eso no más era comunicación. Exacto. Hoy pienso que comunicación es más avanzado todavía, pero a pesar de que veníamos de comunicación, no teníamos la información, la formación, las relaciones, la estructura, como para entender de que quizás si hubiéramos hecho un rollo de estudios sobre comunicación contemporánea, ese hubiera sido un concepto más de vanguardia. Si formamos parte del oleaje anterior, que es el de la cultura, algo así. ¿Cómo es? Sí, yo lo veo así. Entonces teníamos toda esa historia atrás, nuestra formación, estábamos empezando nuestra vida académica en realidad, nuestra vida profesional en serio, y fue un trabajo de diseño, tomando en cuenta el espacio social de las revistas que puede haber, o los órganos, era un despropósito. De hecho nos dijeron, es un despropósito, no hagan eso, publiquen en el mundo, nos veían chiquitos. Entonces ya publicamos, pero no queríamos tener una revista como nomás de cuates. También Colima tenía problemas para entender un programa de investigación como el nuestro. Bueno, cualquier programa de investigación. Sí. Porque estaban empezando los programas de investigación en la universidad. Y yo digo que bajita la mano, el nuestro era el más ambicioso, el más complejo. Entonces no había autoridades ni cultura académica en la Universidad de Colima
para entender qué queríamos hacer. Y eso incluía a él, ¿para qué quieren hacer una revista? Y peor, de culturas contemporáneas y en plural, porque entonces era una forma también de manifestar una toma de posición de nuestra, como ahorita decía Chucho, sí parte de, quizás parte de un oleaje, una corriente más amplia, en paralelo en algunas veces, porque no tenemos portada de estudios culturales, que así le pusieron en Inglaterra, pues las fuentes son muy parecidas, pero empezamos casi en paralelo, o sea, un poco más antes, muchas veces. Entonces no estábamos copiando a nadie, pero queríamos hacer algo muy ambicioso, dices bien, de lo que queríamos hacer, de todo el programa Cultura, nos quedamos a un porcentaje no tan alto. Pero aún así conseguimos un montón de cosas, pues porque había detrás de eso no 10,000 sino como 15,000 horas de talache de cosas que había que hacer. El primer año, dentro del programa ese tan ambicioso, llegó a Colima un montón de gente que así junta no ha llegado ni a la UNAM, no ha llegado a ninguna parte del país históricamente. Junta y en una concepción. Y llegó a Colima. Eso podría, si se viera así, podría ser una especie como de maqueta, no más bien la expresión de la maqueta que había del programa Cultura, donde esta diversidad de la que tú hablas, esta pluralidad, entender la cultura como algo que habría, porque digamos, Jorge venía de la sociología cultural, yo venía de la antropología urbana, pero queríamos incluir todo. Cuando hacemos el primer balance antes del encuentro de los mundos de los 500 años, cuando hacemos la primera revisión de lo que habíamos hecho en el primer ciclo grande, uno de los puntos era ¿qué más podemos hacer en este asunto de la cultura? Con ingenieros, con periodistas, con astrólogos. ¿Quién más está estudiando la cultura? Porque nosotros queremos articular todo. Sí. Ahí ya fue la locura, ahí ya nos destapamos, se nos fue la cabeza, y eso, que hubiera estado genial, ya no lo realizamos en la segunda etapa. Entonces la revista empezó a ser así, los objetivos, las motivaciones fueron esas, es decir, sabíamos de alguna forma inconsciente e inconscientemente que teníamos que posicionarnos, y también sabíamos que estábamos en una subida así, por hacer una universidad de los estados, una universidad pública, pero no por aquí sino por acá. La pendiente era de 45 grados, pero no por aquí sino por acá, entonces era complicadísimo contra todo, porque dentro de lo que queríamos hacer veníamos los dos de historias académicas y de historias institucionales diferentes, y no estábamos contentos con ninguna de esas. Y entonces queríamos hacer algo muy ambicioso, más amplio, que diera chance a mucha gente. Recorrimos el país de arriba para abajo, los dos, y el país estaba lleno de miles de cosas, de miles de gente interesantísima, miles, no, cientos, profesores, estudiantes, y la idea era hacer un órgano que fuera de veras, que diera chance, lo que después lo vamos a comentar, o sea, lo que hemos publicado en 30 años, y cómo se diseñó la revista para que la gente que por primera vez en su vida entrara al mundo académico pudiera pasar por ahí sin tener que pasar por los sanedrinos. Hay un punto que vendrá después del balance de 30 años, ¿no? Pero regresando todavía a aquel inicio, había ambición, pero también nos faltaba formación. Sí. Creo que con la visión que tenemos hoy, haber construido aquel programa pues hubiera sido otra cosa. Pero por eso cometimos muchos errores, que bueno, así es la vida, y tuvimos y nos faltaron muchos elementos que podían haber complementado el asunto, como por ejemplo el plan de trabajo más académico de la revista. Creo que la experiencia fue maravillosa, la de iniciar la revista, pero pronto nos comió, pronto, porque requiere un trabajal sacar una revista. Y hay una anécdota que la voy a platicar yo, tengo ahí una versión de Jorge, pero la quiero platicar yo, que es, la revista tuvo 2 números 1, por decir de alguna manera, porque en las negociaciones con la universidad, cuando la universidad nos abre el espacio para hacer la revista, la primera decisión es hagámosla en las condiciones en que la universidad hace revistas. Entonces cuando salió la revista, yo cuando la vi, el número ese que se quedó embodegado o se hizo pasta para salvar árboles o no sé qué pasó, cuando vi la revista dije,
pues a lo hecho pecho y te dan naranjas naranjadas. Si esto es lo que se puede hacer en la Universidad de Colima, vamos a hacer editorialmente así la revista y vamos a enfocarnos en el asunto del contenido. Pero Jorge no quiso. Dijo no, por el ojo aparecen, la parte editorial es física del objeto, es muy importante. Entonces dijo, va para atrás. Entonces se tiró prácticamente a la basura una edición completa y se volvió a editar el número 1. Y la diferencia es el mismo contenido. La diferencia del número 1 objeto y el número 1 objeto 2, puta, es que es abismal. O sea, casi la identidad de la revista de ese segundo número 1 es la que tiene hasta la actualidad. Y era una identidad de estética de revista académica que sí nos ponía a nivel de cualquier revista académica de este tipo, o cualquier revista académica de primer mundo o de cualquier parte. Y ahí sí ya cuando de ver el segundo número, entonces yo mismo sentí una motivación de no, esto sí hay que echarle ganas, porque esta no es una revista universitaria, es la revista de un programa cultura. Y es tal lo que queremos hacer un programa de cultura que no es el programa culturita de una universidad y ahí, pues ahí lo que bien vaya siendo, lo que Dios quiera. No, cabrón, vamos a por todo, y a lo que en ese momento podíamos hacer e imaginar. Y la revista de pronto se convirtió en una especie como de alter ego de para bien y para mal, pero en la primera parte de para bien, en un alter ego de eso somos, no podemos ser menos que eso, y entonces a ese nivel es el que se va a mover este asunto. Y entonces, de lo que fue el entusiasmo fundador del programa de cultura, cuando aparece la revista, yo diría que hay una refundación pronta del programa de cultura, porque la revista nos dio mucha energía y mucho entusiasmo, porque estaba bien bonita. Chulada. Y además, Chucho mencionaba hace un momentito la de el primer año, cuando empezamos como programa de cultura, conseguimos un financiamiento de la SEP, de la Secretaría de Educación Superior y Educación Científica, para traer, pues simplemente a lo mejor del mundo, a dialogar a Colima, y nadie lo creía. Trajimos a todo Dios, el que se dejó y el que no se dejó. Y trajimos aquí, ¿para qué? Para conversar, para medir fuerza, para ver qué están pensando los que leemos. Y el balance es interesante, sin entrar en acá faramayadas. Sí estamos haciendo algo de muy buen nivel, recibimos muy buenas aportaciones y empezamos a posicionarnos en el país. Porque, por ejemplo, el último seminario que fue en diciembre, que vino Robert Fossart, nunca había venido a México. Fue la vez que vino a México y de todo el país vinieron gente. Hasta los Pumas acá, de Paladar Negro, fueron a Colima a ver a Fossart. Y vino Graham Murdoch, un tipazo, Miquel Morán Azispata. Empezamos también la revista también nos ayudó a tejer red, a tejer relación con un montón de gente, que no era nada más porque publicaban la revista, sino porque nuestro proyecto les interesaba, por lo menos lo veían con simpatía y nos ayudaron un montón. Y como tú ya ves, nos faltó formación, nos faltó un montón de cosas, pero el gol estaba metido y aunque haya sido como nos tropezamos, estaba ahí. Y eso, fijó un estándar. De aquí para abajo, no. Porque no nada más era la parte estética. El artículo más importante, los 2 esquemas más importantes de un artículo de Chirese que nos dio en exclusiva, que tradujimos, ¿no? Traduje yo, le faltaban los 2, no pusieron los esquemas más importantes. Entonces habían confiado en nosotros gente en la revista cero, yo el número 0, el número de origen 0, no puede ser, porque entonces era a sacar la jeta por primera vez y te dan con la cubeta la primera, porque no queríamos posicionarnos dentro de Guadalajara y Colima, queríamos ponernos donde el mundo, el universo y lo que siguiera. Entonces la revista tenía que tener un estándar y nos metimos a un amigo nuestro, compa, diseñador de primera, Jabás, ¿no? Hizo toda la carátula. Lo cual nos creó muchas simpatías y fans y antipatías y conflicto casi inmediato con los tapatíos, por ejemplo. Como Colima, que era una especie como de sucursal de región 7 de Guadalajara, y de pronto ya mundial, internacional y faramayosa,
se murieron de envidia. Y yo no sé si pero después sí vino la Les revista. dio un retortijón, no se Eso, murieron. eso. Y vino la revista, que además el formato, la de comunicación y sociedad, interesante. No es que aquí que somos los chingones de la tierra, pero metimos un gol muy temprano. Y entonces ahí, pues ¿quién iba a participar? Pues siempre teníamos otra cosa importante. No había una sola revista que tuviera una sección de metodología y métodos. No sé bien la historia, pero yo creo que ellos sacaron esa revista y mucho motivados porque nosotros habíamos sacado la revista. Yo, bueno, nunca se lo he preguntado, habría que preguntarles, pero sí, ¿no? Puede sonar mega mamerto, tal vez decir que nos copiaron, que no es el caso, pero porque en el campo es muy difícil no copiar, no hay prácticas que se arman y ya está. No, para bien, estuvo bien para ellos, para todos. Muy bien. Entonces, contento, pero tenían muchos más recursos, mucha más gente. A ver, esto no lo dijimos, cuando formamos el programa cultural, esperábamos que en el primer año fuéramos 7 doctores, 7 doctorados jóvenes para armar lo que sigue. Conseguimos uno. Perdimos uno. Entonces de 2 que éramos, me llegó uno y lo perdimos a los 6 meses. Y entonces ahora sí, como en el barco, como el plan B, retirémonos, y no nos retiramos, sino que le entramos, porque la cosa, pues, ¿sabes qué? Ahí se va. Entonces fue entrarle tupido. Yo traducía, le revisábamos, traducíamos, le revisábamos el formato, hacíamos todas las labores, porque sí fue sacada del área de publicaciones. No éramos editores. No éramos. Y entonces a partir de nuestra cultura de lectores. Es cierto. Y entonces fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa. Sí. Pues está esa primera época, que fue maravillosa, que yo creo que termina, o podemos plantear el fin de esta primera época, en casa de Carlos Luna, todos falsificando, para que quede para la memoria, falsificando algo que nos pedía CONACYT, en el rollo de los indicadores y los cuentos, que tenía que tener pares ciegos y que la mamá de Tarzán. Y entonces la primera parte de la revista la sacamos nosotros como se saca una revista históricamente en general. Nosotros éramos los editores, coordinábamos el contenido, invitábamos a la gente, convocábamos, revisábamos estilo, hacíamos todo. Entonces este rollo de una revista que además se lo llama Manda Parecidos, no sé qué es en el cuento en el que andamos ahorita, empezaba en esa época. Entonces para cierta gestión con CONACYT nos exigieron eso para todos los números anteriores. Ya para los números siguientes ya lo hicimos, pero los números anteriores no lo habíamos hecho. Entonces nos juntamos ahí como 12 personas a hacer formatos de CONACYT, para llenar los formatos de CONACYT. Yo creo que ahí acaba una época que tiene todavía que ver con ese formato de hacerlo todo con las uñas y con una apariencia de que eso era una empresa súper compleja y que era el programa Cultura, no sé qué rollo. Gente del mundo pedía venir acá hasta Colima, hasta una estancia con nosotros, y realmente casi no había nada que ofrecerles. No era bluff, pero había una desproporción entre las condiciones en las que trabajábamos. Y yo creo que la universidad hay que reconocerle también que nos apoyó con infraestructura y con muchas cosas a su manera, a sus modos, a sus posibilidades. De eso no hay queja, pero fuimos muchísimo más de lo que debíamos ser de acuerdo a las condiciones en las que trabajábamos. Entonces la gente llegaba con unas expectativas nos veía, y eso era bueno, nos veía con unas expectativas desde fuera que no correspondían a lo que estaba sucediendo en condiciones de trabajo, más que el trabajo mismo, que era mucho. Se hicieron dos revisiones de productividad, que después no se volvió a hacer ninguna, no sé si ahora, pero en esa época, dos revisiones de productividad de los investigadores de toda la universidad, y en las 2 veces ganamos Jorge y yo. El 1 y el 2 de toda la universidad, Jorge y yo. Bueno, eso era el programa Cultura. Eran 2 gentes que se movían mucho, trabajaban mucho, escribían mucho, y ya estábamos jóvenes, qué sé yo, por eso digo que es los Beatles, es la historia irrepetible. Y yo creo que ahí acaba una etapa, porque todavía tiene que ver con esa parte de la juventud primera, esos doctores jóvenes, ese rollo inicial. Ahí hay un bajón de la revista, o la revista se institucionaliza,
deja de ser un proyecto de entusiasmo, como una revista de rockeros jóvenes, y se convierte en una revista más institucional. Entonces, que yo diría que esta segunda etapa está marcada por la presencia de la llegada de Genaro Centeno, que es el que profesionaliza, digamos, la revista, con algunos antecedentes como Ana Uribe, o la antropóloga Verónica. Pero entonces la revista exigía profesionalidad, no podía seguir siendo como este grunge académico que éramos, sino tenía que ya volverse otra cosa. Entonces, justo cuando se institucionaliza, la revista pierde pasión, pierde coraje, no por completo, porque los personajes seguían siendo los mismos y todavía seguían jóvenes, pero el proceso de institucionalización, que era inevitable, la convierte en una revista ya más formal, y para mí pierde corazón, y lo va perdiendo, y hay un punto, y ahí acabará la segunda etapa, donde la revista está a punto de desaparecer, porque ya ha perdido tanto corazón, que es los investigadores, los rockeros, y solo está Genaro, casi como diciéndonos, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué, y el vato se empieza a desmoralizar, dice, no, al carajo, ya, pues mejor me dijo otra cosa, esto ya no está divertido, ya no es agradable, y hasta a todo mundo le vale madre, pues no aguanta. Y ahí terminaría una segunda etapa, y empezaría una tercera etapa, que la caracterizaría yo con la salida de Colima de Jorge y yo, y con la emergencia de la generación de abajo, de la que eres tu parte, y entonces ahí empieza una etapa que conozco menos, de cerca, como podrás entender, pero ahí empieza una tercera etapa, y esa tercera etapa también quizás la podría dividir en dos. Una tercera etapa como de acomodamiento administrativo, de gestión, y una cuarta etapa que está en la que está actual, donde hay una base profesional, hay un conocimiento, hay un hábito, hay una manera, un control, un dominio técnico de cómo hacer una revista en todos sentidos, y entonces coincide esta parte con la posibilidad de renovación, reingeniería, resurgimiento de un nuevo programa de cultura, que es en lo que se puede decir que está ahorita la cosa. ¿Cómo ves, Jorge? Yo también, pues decía, yo creo que sí hay, para hacerlo más narrativo, inicialmente así, menos por etapas, yo creo que sí hubo necesidad rápido en el número 3, ya necesitábamos ayuda porque era una locura, había que hacer de todo, y entonces logramos que Verónica Valenzuela, una antropóloga que se cambió a Colima, entrara y fuera la coordinadora de la revista. Ahí fue cuando fue la decisión de que había que poner un director, o sea, empecé a tener un rollo más institucionalizado y un directorio y esas cosas más. Sí, yo creo que sí, la revista no es que perdió corazón, sino que estábamos al mismo tiempo que hacíamos la revista, estábamos intentando ver cómo hacíamos que esto fuera sustentable para Colima, es decir, formar gente en Colima, de Colima, que es el proyecto de ustedes, con Lupita, contigo, con Ana, con Heli. O sea, a ver cómo hacemos para que al mismo tiempo la revista podamos hacer esto. Entonces, yo también reconozco que la universidad, digamos, no nos dio las perlas de la Virgen, pero nos dio las condiciones mínimas, básicas para hacerlo, e hicimos, como tú decías, coincido, muchísimo más de lo que se puede esperar, de lo que estaban esperando. Al grado que la revista se fue convirtiendo en un punto de presunción, o sea, tenemos esta revista porque por todos lados o la citaban, yo me encontré, o sea, era ya texto en otros países, texto de trabajo en varios doctorados, en Brasil, en Colombia, donde íbamos, donde podemos ir, y donde de repente no íbamos. Entonces, había, por ejemplo, la distribución de la revista era maravillosa, la hacíamos, ese detalle es maravilloso, la hacíamos ¿no? Antes, ¿no? Eso es antes. La distribución la hacíamos en la conocida estrategia del señor Tlacuachi, carga, sí. Cachivachi, entonces iba Chucho, no sé dónde, y nos cargábamos la revista. Sí, la de la biblioteca, bueno, pero es muy bonita. La de Tameme, ahí vamos a la revista y, oigan, mire, ¿qué? Y no, la dábamos, ¿no? Fue muy interesante, y ya teníamos tiempo armando también esta red, una red que le pusimos después la RIC, y por todo el país andaba. Yo viajaba por todas partes y siempre tenía mi mochila, la mochila y una mochila de la revista. Y así, porque nadie,
fuimos a Gandhi a ver si nos querían distribuir. O sea, para empezar, el precio de revista era como el 60% o 70% del precio de venta de la revista. Y o sea, no podíamos hacer nada y no podíamos garantizar la continuidad del proyecto, porque era lo que yo no quería es que se hiciera, no queríamos que se hiciera religiosa, que salga cada vez que se pueda y a ver qué le pasa a muchas revistas. Entonces, ese fue un esfuerzo enorme para que no falláramos en los... era cuatrimestral inicialmente. ¿De dónde sacamos colaboraciones? Decidimos hacer el ajuste a semestral para medio juntar en 6 meses material y entonces en un congreso nacional o de historia oral traíamos todo lo que podíamos. Y fue un trabajo de locos, pero con muchas satisfacciones también, porque la revista dio oportunidad a mucha gente de publicar, de participar, a la gente nuevecita de cuestiones. Esa es otra manera de hablar del proceso, es de cómo empezamos invitando o trayendo ponencias de congresos al momento en que está ahora, donde ya es una revista a la que manda la gente porque quiere publicar ahí, porque le da indicadores y puntos o no sé qué rollo, que en el contraste de la primera época era, pues, te digo, una revista como de grunge, porque es, bueno, llegaba Jorge y decía, bueno, ¿qué tienes para el siguiente número? Le decía yo, pues mira, tengo estos materiales que me parecen muy interesantes, pero hay que revisar, hay unos 3 textos buenos, y lo demás, pues no sé, mano. Dice, pero da para un número temático, pues da, vamos a ver. Y luego le pedíamos al autor, vamos a publicar tu ponencia, entonces darle una manita de gato, no sé qué. Y todo eso era un tiempal. Llegó el punto en el que llegamos a considerar que la revista era un proyecto, era un programa de cultura en sí mismo. Y en las reuniones pensábamos, ¿es esto realmente el programa cultura? ¿La revista? Y de ese tejido sale toda la trama de relaciones, de ese cuero salen todas las correas, y entonces no nos hagamos tontos, o sea, convirtámonos en una revista, en un grupo, en un colectivo de revistas, o sea, que la revista es el centro. Pero siempre quedaba el rollo ese, no, pero somos un programa de investigación, no somos realmente editores. Y esta tensión también fue fuerte, sobre todo por lo que implicaba de trabajo. Y ahora me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido si hubiéramos decidido poner la revista al centro? Que de alguna manera, de cualquier manera estuvo al centro, pero que hubiéramos decidido así, estratégicamente, orgánicamente, decir, somos un grupo revista, y ya no nos vamos a presentarnos como un programa de investigación, sino como este rollo del SIG Museo, nosotros somos una revista, programa de investigación. No lo ensayamos, pero que eso hubiera sido interesante. Es que hubo muchas condiciones muy chistosas, de que hablabas, estaba yo pensando también en estas condiciones que se fueron moviendo, decías tú, de trabajo intenso. Al mismo tiempo, nunca paramos de hacer investigación empírica, nunca. Seguíamos con la revista, seguíamos haciendo redes, seguíamos formando gente, o sea, las clases en la universidad, el seminarios afuera. Entonces, fue delirante, la cantidad de trabajo y tampoco, digamos, con tan poca infraestructura para hacerlo, porque eso, o sea, yo me acuerdo, nos llegaba al CEICH, al quiz, ¿no? Llegaba al quiz, al centro, a la condición, llegaron unos cuadernitos que fue el proyecto básico antes de que se hiciera mega millonario Garfield, el dueño de Institute for Scientific Information. Nos llegaba el Current Contents, no sé cómo se llama, el ICI. Entonces lo abrías y nos llegaba el Censo Social, y ahí podemos ver qué están publicando en una revista que llegaba cada semana, que era un dineral pagar eso. Entonces dijimos, bueno, queremos salir ahí, ¿por qué no? Y que hicimos el proyecto y lo mandamos. Nos dijeron, ¿de parte de quién? No nos aceptaron en la ICI, o sea, no nos aceptó Garfield, el dueño del el mega negociante de todos los revistas indexadas, no sé qué. No nos aceptaron, pues porque el país bananero, teníamos 4 números, no sé cuál, y fue de locos. Eso da marco para otro tema, que es un tema que tomó más forma en los últimos años, no en los primeros. Y otra vez voy al grunge. ¿Cuál es el mundo editorial de las revistas? No tenemos idea.
Éramos ingenuos, bien intencionados, todo corazón, Sí. y a sacar nuestra revista y cuidarla y que fuera bonita y que tuviera contenido y que impulsara, de que siempre, decías lo de metodología hace rato, y que siempre hubiera artículos de gente nuestra. Alguna vez Raúl Fuentes, al hacer una revisión de las revistas mexicanas, decía que la revista que más publicaba, como malo, cuando entiendo yo su estupidez, que la revista que más publicaba gente de la propia institución era la revista del programa Cultura. Y decía yo, pero es que lo hicimos a propósito, no fue sin querer, porque teníamos algo que decir. Si ustedes no tienen nada que decir y tienen que invitar a gente de otra parte, ese es su problema. Para nosotros era muy importante que sacar lo que nosotros íbamos produciendo siempre, lo de metodología, y que hubiera gente nuestra. En fin, había... Y entonces, este rollo de las revistas, las envidias, el rollo de CONACYT, del cuento de la centralidad de la Ciudad de México, de los tapatíos, las mafias, estas élites, este grupo de gentes que se van compartiendo el queso y se van acomodando las cosas. El rollo del negocio de las revistas hoy a nivel de Estados Unidos. Biesny, porque no entiendo por qué, llega cada semana, publica en tal revista, y entonces hay un montón de revistas, y estos, ¿por qué quieren que publiquen ellas? A cambio de que cuando publico me cobren una feria. En Puebla hay un presupuesto de la universidad para que los investigadores paguemos, como tenemos que publicar en inglés o en otro idioma, paguemos como esas revistitas, y además revistas hasta importantes, prestigiosas, cobran por publicar. Entonces, ese mundo de revistas no tiene nada que ver con lo que era el corazón de la revista del programa Cultura. Ese era un proyecto, por eso digo, como de rockeros, de hippies. Era como la revista parecía tener formato de integración de una revista literaria, de un grupo de gente que quiere hacer las cosas, que quiere publicar, que quiere difundir, que quiere conocer gente. No la mamada esta académica de quiero ser importante, quiero ser famoso y además quiero hacer dinero. Pero si alguien nos hubiera dicho que por ahí iba, era así, vete al diablo. No tenía nada que ver con eso. Entonces, de pronto amanecer, hace de 10 años para acá, que la revista del programa Culturas Contemporáneas, para sobrevivir tenía que entrar a este lobbying mamerto del mundo editorial. Eso a mí me partió, eso a mí me molestó, eso a mí me encabronó. Por eso armé el bigote ese en CONACYT que fuimos. Dije, pero ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el tono ese? De que oye, como son una revista prescindible, entonces la sacamos del padrón para meter esta otra, pero si le echan ganas, dentro de unos 4 o 5 años puedo meter, pero ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? ¡Qué falta de respeto! Al trabajo, al colaborar. Sí, como no somos chilangos, somos parte de su grupito, entonces somos prescindibles. Uy, no, fue un despertar, porque hasta entonces todavía pensaba que a pulmón se podían seguir haciendo las cosas. Ahí yo amanecí, desperté y me di cuenta que el futuro de la revista también tenía que ver con esa cosa. Pues en Redalic es la más sustancial. Redalic nos usó de modelo para ciencias sociales, y así diciendo, ¿pero por qué? Pues porque empezamos muy temprano y porque lo empezamos a hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, eso es y no hay que dejar de simplemente mencionar, porque estamos acá, ¿cuántas revistas de ciencias sociales en este país académicas han llegado a 30 años? ¿Cuántas? Pues eso no lo sé, pero... ¿Cuántas fuera del ombligo ese de la Ciudad de México? ¿Cuántas? Y de la UNAM o del Colegio de México. Que sin embargo ya es marca. En términos, es marca. La revista ya tiene un nombre donde quieras. Y es marca. Y lo que logramos hacer es, en términos metodológicos, tenemos un posicionamiento de marca impresionante. Y la época de Colima la recuerdo como una época libertaria, de sentido común. Empezar el programa de Cultura, como hoy está el mundo académico y las universidades públicas hoy, no nos hubieran dejado.